Hola familia, ¿cómo estás? Queremos darte una bienvenida a nuestra iglesia. Somos iglesia. Aquí tienes un lugar. Así es, mami. Será un tiempo maravilloso donde todos podremos recibir de lo que Dios tiene para nosotros ese domingo. Así que aquí los esperamos como su familia. Que la paz y el gozo del Señor esté en sus corazones. Que el Señor te haga resplandecer y que Él extienda tu amor. Señor, aquí venimos a alabar tu nombre. Venimos juntos a exaltar tu nombre, Señor. Alabarte en medio de cualquier circunstancia. Yo te invito a que puedas levantar la adoración a Dios en este momento y puedas decirle: yo vengo a alabarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi alma. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio y estando rodeado, te alabo y sé que estás a mi lado. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón 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 te alabo al sentirlo y aun cuando no. Te alabo y sé que estás al control. Es más que un sonido, es adoración. Porque cuando canto, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón alaba a Dios, mi corazón alaba a Dios, mi corazón, por eso alaba a Dios, mi corazón. Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como Él. Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como Él. Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como Él. Alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como Él. Alaba a Dios, mi corazón. Vamos juntos. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Qué hermoso Jesús, cómo enseña Jesús. Jesús enseña facilitando. Y decíamos la semana pasada que ese facilitar debemos nosotros usarlo también. Nosotros, cuando queremos sacarle algo a alguien, podemos hacerle preguntas. Y no necesitamos afirmar, pero podemos hacerle preguntas a esa persona
Y esa persona nos va a decir cosas y nosotros vamos a escuchar lo que dice esa persona con solo las preguntas que le hagamos. Esas son técnicas también para las enseñanzas, también para alguien que es gerente, para alguien que es maestro, para alguien, papá. Si tú eres papá y quieres sacarle algo a tus hijos, pregúntales, no le afirmes cosas. Tú le afirmas algo a tu hijo y tu hijo te dispara con 4 piedras en la mano. Pero si tú le preguntas, tu hijo tiene la opción de responderte sí o no. Y te puede contar. Y te puede sacar eso que tú quieres sacar de la boca de tus hijos. Entonces Jesús cuenta la parábola de esos dos hijos. Y hablamos del primer hijo. Yo lo llamé el hijo grosero. Pueden verlo en el video de la semana pasada. Hay unos apartes buenísimos acerca del hijo grosero, porque el hijo grosero, ¿en qué consistió? En que el hijo de entrada, cuando el padre le dijo al hijo, hijo, vete a trabajar en mi viña, el hijo le contestó, le dijo, no quiero. Y decíamos la semana pasada, hubiera sido mi papá, me hubiera dado un al revés. Así dice un amigo de Magangué, ¿no? Así dijo la semana pasada. ¿Hubiera qué? Esa no me la sabía. En todo caso, nuestros padres no lo hubieran tolerado. Sin embargo, este padre toleró eso, pero ya vamos a ver la enseñanza. Y yo hablaba la semana pasada del hijo grosero, que el padre fue muy gentil en la manera como abordó a su hijo. Porque las palabras que utiliza, en todas las palabras que utiliza, lo que pudimos decir la semana pasada, quiero decirlo en 7 frases que hablé acerca del hijo grosero. 5 de ellas afirmativas acerca del padre y 2 que terminó aprovechando al hijo. ¿Cuáles son las 5? Las 5 palabras que dio el padre. El padre da direccionamiento a sus hijos. ¿Cuántos creen que un padre da direccionamiento a sus hijos? Eso fue lo primero. Lo segundo, el padre le expresa su amor, pero también su paternidad. Eso hizo el padre del hijo grosero. Lo tercero, el padre le enseña a sus hijos a ser productivos en su negocio, en su propia viña. Y yo hablaba que eso yo lo vi haciendo a mi papá con nosotros. Cuarto, el padre les enseña a cómo reconocer la autoridad. Y aquí ya va como Jesús aterrizando la razón por la cual él le está contando la parábola de los 2 hijos a estos religiosos. Quinto, el padre le enseña a sus hijos a través del silencio. Wow, para mí cuando estaba haciendo esta enseñanza yo dije, wow, Señor, esto de que un padre enseñe a través del silencio, casi nunca los padres, y cuando hablo de padres hablo de papá y mamá, casi nunca los padres enseñamos a través del silencio. Porque ¿sabe qué es lo que normalmente tratamos de hacer los padres? Cuando vemos algo malo en los hijos, no nos quedamos en silencio. Hablamos. Y hablamos más de la cuenta. Porque muchas veces, ¿qué hacemos? Le damos cantaleta a nuestros hijos. Y no hay cosa que le fastidie más a nuestros hijos que un padre o una madre cantaletosa. Pero este padre le enseña a su hijo, a sus hijos, les enseña en el silencio. ¿Yo qué interpreto con el silencio del padre? Yo interpreto que ese papá estaba orando en secreto. No lo dice la palabra, es una interpretación mía. ¿Pero por qué creo yo? Por lo que viene. Porque ¿qué pasó con el hijo grosero? El final de esto, y estas 2 últimas tienen que ver
con el hijo grosero se arrepiente. Se arrepiente y termina siendo sanado. Se arrepiente. Miren cómo el silencio de un padre, porque nadie sabe qué hizo el padre, pero probablemente se fue al cuarto a orar por su hijo. Y a las horas, o a los 2 días, o a los 3 días, yo creo que eso fue al instante, porque él le dijo, ve hoy a mi viña. ¿Y qué hizo el muchacho? Él fue. Eso habla que la respuesta a ese silencio del padre que seguramente estaba orando, la respuesta de Dios para con el padre lo complació en que el muchacho fuera a trabajar a su viña. El pelado fue redarguido, se arrepintió, fue sanado en su corazón. Y hablábamos un poquito de lo que significa la palabra arrepentimiento. Pero el arrepentimiento implícitamente, cuando tú te arrepientes, ¿qué hay? Hay una restauración en el corazón. Hay sanidad en el corazón. Entonces por eso me atrevo a decir que el hijo grosero se arrepiente y es sanado. Y por último, el hijo grosero obedece al Padre y termina haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos se gozan por ello? Mira el mensaje de la semana pasada para que veas completa esta enseñanza. Ahora entramos a la segunda parte. La segunda parte dice, Mateo 21:30 dice, y vino el segundo hijo, y le dijo, y le dijo de la misma manera. Quiere decir que le dijo las mismas palabras. No se las cambió, le dijo lo mismo. Utilizó los mismos términos. Y respondiendo, el hijo le dijo, yo, Señor, yo voy. Y no fue. Así que, wow, una escena diferentísima. ¿Cómo le había dicho al primero? Le había dicho, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. ¿Cómo le dijo al segundo? Le dijo exactamente lo mismo. Yo no sé, papá y mamá que estás aquí. Yo no sé cómo tomas tú esto cuando tú vas donde uno de tus hijos y le haces un comentario a tus hijos sobre algo de tu casa y este hijo te responde de una manera y este otro te responde de otra manera. Y tú dices, caramba, pero estos muchachos son tan diferentes el uno del otro. Papá, ¿a cuánto les ha pasado eso? Levanta tu mano. Eso nos pasa. Eso nos pasa. Ningún hijo es igual al otro. Así está pasando con estos 2 hijos de este padre. Pero el comportamiento del segundo hijo este comportamiento fue un comportamiento sorprendente. Ahora, sorprendente para mal del padre. Sorprendente para el padre. Porque el padre dice, wow, yo me imagino la tristeza que produjo el enterarse que éste le había dicho, sí papá, yo voy. Pero al final de la tarde lo encuentra ahí y le dice, muchacho, ¿y tú qué haces aquí? No te mandé a la viña que fueras a trabajar. No, papá, yo no fui. Yo no fui. Sorprendente para un padre. Doloroso para un padre o una madre. Doloroso. Entonces, ¿qué vemos en este hijo? En este hijo, primero vemos un comportamiento hipócrita. ¿Por qué? Porque sus palabras no fueron íntegras. No coinciden. Las palabras que él le respondió a su papá, ¿cuáles fueron? Sí, papá, yo voy. Pero en el fondo, los pensamientos del muchacho, ¿cuál era? No voy. No coincide el pensamiento con sus palabras. Igualmente, sus acciones diferentes. Papás,
que es importante que nosotros como padres, desde niños, desde que ellos son unos niños, conozcamos qué tan íntegros son nuestros hijos. ¿Qué habla la integridad? La integridad habla a alguien que es entero en su manera de pensar, de hablar, de actuar y aún las motivaciones del corazón deben ir acorde. Deben todo ir como un todo, como una integralidad. Entonces, nosotros muchas veces, si hemos visto en nuestros hijos esa falta de integralidad o de integridad, no están enteros nuestros hijos. Es un asunto donde nosotros como padres debemos trabajar eso desde niños. ¿Por qué? Porque nuestros hijos se acostumbran a no ser íntegros. Y los dejamos así. Y van al colegio. Y vemos que los profesores se quejan. Y los compañeritos se quejan. Y luego crecen. Y se hacen hombres. Y van a la universidad. Y van igualmente al trabajo cuando ya trabajan. Y esa integridad no se ve. Y tú como papá, cuando ya están grandes, si tú ves y te das cuenta de que otros se quejan, de que sus mismos hermanos se quejan. Mire, los primeros que nos enteramos de las situaciones somos los mismos de la casa. Y un hermano va donde el papá y le dice, o donde la mamá, sobre todo los hermanos, siempre llegan donde la mamá, mami, mira, fulanito, hablando del hermano, me dijo esto y esto y esto y esto, mami, pero ¿por qué fulano es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué no coincide sus palabras con su comportamiento y con su manera de pensar? Y muchas veces los padres dejamos pasar estas cosas y no les enseñamos a nuestros hijos lo que tiene que ver con la integridad. Otra cosa que podemos ver en el comportamiento de este hijo hipócrita, trajo mayor desilusión al padre. ¿Por qué trajo mayor desilusión? Porque el primer hijo, el hijo grosero, le contestó grosero, papá, yo no voy, no quiero ir. Entonces el papá dijo, ya yo sé a qué tenerme con este muchacho. Él dijo, me voy al cuarto a orar. Así de sencillo, y se fue a orar. ¿Sí? Pero este no. Ese seguramente se confió y dijo, voy a hacer algunas cosas que tengo que hacer. Confío en que este hijo va a ir a la viña a trabajar, a hacer lo que hoy le he mandado a hacer. Sin embargo, en la tarde, cuando el padre llega, encuentra que no trabajó en su viña. Y lo encuentra allí. Ay, ¿qué haces aquí? No, papá, no fui. ¿Y por qué no fuiste? No me dio la gana. No hay cosa que desilusione más a un padre que ver a un hijo mentiroso. Falta de integridad. 3. Este hijo aparentaba sumisión. Sí, papá, yo voy. Y no fue. Entonces, esa apariencia de sumisión sigue dañando a un padre, sigue ahondando la herida. El hijo está dañado, el hijo está herido, por supuesto. Y ya eso lo estuvimos hablando la semana pasada. Que es algo que no podemos nosotros ignorar. Y de verdad es muy importante que tú mires el video anterior. ¿Por qué? Porque lo que decíamos la semana pasada es, ¿por qué nuestros hijos desde pequeños podemos ver circunstancias donde los hijos también con los padres hay una ruptura? Mire, cómo nosotros necesitamos analizar
lo que rompe la relación de un padre con un hijo. Por ejemplo, cuando preferimos al uno más que el otro. Los preferimos porque me gusta más cómo este maneja tal situación, cómo este es buen estudiante, pero este no lo es. A este lo prefiero porque es buen estudiante, me queda bien en el colegio, este no, este es el desordenado, el desaplicado, y cuando llego donde los profesores lo que hacen es ponerme quejas. Y cuando los padres empiezan a hacer este tipo de diferencia con sus hijos en el colegio y en casa, los hijos se dan cuenta y eso crea una herida. Crea una herida. Pero eso viene, yo decía la semana pasada, que es muy importante que nosotros, como pueblo de Dios, sepamos que esta herida no solamente viene de tu casa, eso viene desde Génesis. En Génesis hubo una ruptura del Padre Dios con Adán y Eva. ¿Y sabe qué? Esa ruptura nosotros la heredamos. Y eso lo dijo el profeta Malaquías. Yo lo dije la semana pasada. El profeta Malaquías, en el capítulo 4, versículo 6 de Malaquías, el último libro de la Biblia, Malaquías llegó a decir que Dios hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Hay una iniciativa. Siempre la iniciativa pareciera que dice el versículo que debe ser del mayor, del padre para con el hijo. A veces los padres estamos esperando, no, que venga él. Yo soy el padre. No me hace caso. Y resulta que Dios está demandándote a ti como padre. Te está demandando más. Porque se supone que tú has vivido más, que tienes más experiencia. Y a nosotros que estamos ahora en Cristo, se supone que somos más conocedores de la palabra de Dios. Entonces Dios nos va a demandar más. Entonces esa apariencia de sumisión también produjo aún la herida en el mismo padre, porque el hijo estaba actuando con mentira. Y un hijo que está herido hiere. Yo me imagino cuando llegó ese papá en la tarde y le pregunta, mijo, ¿y cómo te fue en la viña? Y el hijo le dice, papá, yo no fui. Papá, yo no fui. Así despectivo, papá, yo no fui. ¡Wow! Una puñalada en el corazón. Él pensando, mi hijo me va a dar un buen reporte ahora. Y no lo hizo. Entonces un hijo herido hiere a sus padres, hiere a Raimundo y a todo el mundo. Entonces vemos nosotros, si tenemos nosotros hijos heridos hiriendo a otros. Ese hijo herido es el que hiere en el colegio, hiere a los compañeros, porque es el hijo que pelea con sus compañeros y es grosero con sus compañeros. Y les entierra el lápiz en el brazo así. Y sale. Y el que hace bullying en el colegio. Todo eso viene de esa herida que estoy hablando. Y nosotros como padres necesitamos percatarnos de esto. Los padres no podemos ignorar esto. Y debemos ser intencionales en trabajar esto con nuestros hijos. Desde niños. Mire, esto no es un asunto que hay que dárselo, a otros, que otros me lo arreglen. Si tú eres un hombre o una mujer de Dios, tú debes ser intencional para sanar a tu hijo o tu hija contigo como padre o como madre.
Que necesites ayuda de profesionales. Estoy de acuerdo. Pero no pienses que otros te lo van a arreglar. La iniciativa es tuya como papá y como mamá. Entonces, esto no se aprende en ninguna universidad. Esto se aprende en la Universidad del Espíritu Santo. Cuando tú estás metido con Dios, cuando tú estás metido en su palabra, allí lo vas a aprender. En la Universidad del Espíritu Santo. Pastor, ¿y dónde queda la Universidad del Espíritu Santo? En el campus universitario de la vida. En el diario vivir. Allí te va a adiestrar el Señor con tus hijos. Demanda entrega, preparación en la presencia de Dios, comunión con la palabra, autoridad en la palabra, en la presencia con el Espíritu Santo. Allí demanda todo esto. 5. El comportamiento de este hijo hipócrita terminó siendo el comportamiento de un huérfano. De un huérfano. Y esa ruptura que hablaba yo ahora que se dio en Génesis, de una u otra manera, todos nosotros la traemos por línea sanguínea. Todos nosotros traemos algo de orfandad. Analicemos nuestra vida para que vea que alguno de nosotros en algún momento de nuestra vida tenemos comportamientos de huérfanos. Yo lo comenté hace más de un mes atrás, en la última prédica que hice, no la de la semana pasada. Pero yo le dije, yo me vi siendo huérfano, pero de niño no sabía. Pero me di cuenta que había preferencia de mi papá con mi hermano que me seguía. Y dejé entrar eso a mi vida. Y solamente hasta cuando crecí y ya en el Señor, intencionalmente empecé a trabajar eso. Claro, los padres de uno esto no lo saben. Porque primero no fueron a la universidad. Y segundo, tampoco estaban metidos en la palabra como uno puede estar. Entonces, la importancia de esto. Cómo nosotros necesitamos ser intencionales con nuestros hijos. Ahora, ¿cuál de los hijos terminó haciendo la voluntad de Dios? El hijo grosero. Terminó haciendo la voluntad de Dios. Él le hizo, Jesús está hablando con los religiosos. Primero les dijo, ¿qué les parece? Y les narra la historia. Y luego les pregunta, bueno, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? Y le responden ellos, el primero, el hijo grosero. Ahora, ¿qué marcó la diferencia? De que el hijo grosero, ¿qué marcó la diferencia? Hubo un cambio. Y es que el hijo grosero se arrepintió. Entonces, desde entonces, podemos ver una atmósfera diferente una vez el muchacho se arrepintió. ¿Qué pasó con él? Miren las palabras de Jesús en Mateo 4:17. Mateo narra, Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabe qué trae el arrepentimiento? El arrepentimiento trae el reino de los cielos a nuestra vida. El arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de actitud, de corazón, de motivaciones del corazón, un cambio en nuestras acciones.
nosotros no podemos seguir cayendo en lo mismo que antes estábamos. Eso trae el reino. Cuando tú te arrepientes, cambias de manera de pensar. Tú dices, oye, yo iba por este camino, por aquí, pero iba equivocado. Yo no puedo seguir por este camino, necesito girar. Y necesito girar 180 grados. Porque si giro 360, me quedo en el mismo lugar. Pero si yo giro 180, voy a la dirección contraria a donde estaba. ¿Saben, mis amados? La doctrina del arrepentimiento jamás podemos sacarla del cristianismo. Nosotros necesitamos arrepentirnos todos los días de nuestra vida. Porque todos los días tenemos actitudes pecaminosas en nosotros, de las cuales tenemos que arrepentirnos. Entonces, el reino de los cielos vino al hijo grosero. ¿Por qué? Por su arrepentimiento. El muchacho se arrepintió. Y esa palabra implica, como yo lo decía la vez pasada, implica en el original hebreo, implica muchas cosas, pero dentro de ellas implica, sobre todo, implica restauración, implica sanidad. Lo que nosotros no sabemos que Dios hace cuando nos arrepentimos es que tú eres sano y eres restaurado. Sino que lo diga el que era alcohólico y dice, mira, yo no sé, yo me entregué al Señor, pero desde que yo dejé el alcohol, cuando recibí a Cristo en mi corazón, yo lo hice con sinceridad. Y cuando llegaban los viernes, que mis amigos me convidaban, ya a mí no me daba ganas de tomar. Yo tenía un amigo, cuando estábamos en la universidad, que me decía, Iván, ya hoy es viernes, esto me hace así, me brinca. Porque el arrepentimiento, ¿quién es el que pone eso en tu corazón? ¿Quién lo pone? Es el Espíritu Santo. Tú no estás solo, eso no es en tus fuerzas. Mi esposa ha contado el testimonio de ella con el cigarrillo. Yo nunca fumé. Ella fue más pecadora que yo. Pero ella fumó. Pero llegó al Señor y el Señor le quitó el cigarrillo. Y fue así. Y así mucha gente. Y seguramente tú aquí en esta mañana estarás diciendo, yo tengo luchas con esto, con esto, con esto y con esto. Quiero decirte, el Espíritu Santo está presto. Presto a que tú puedas caminar en libertad. Porque el Espíritu Santo viene a libertarte y viene a colocar en ti ese querer como el hacer por su buena voluntad. Y te da la victoria. Y tú vas a decir, pasé un día, no fumé, pasé un día. Y después pasaron 2 y vas a decir, no caí. Y después vas a decir, pasó una semana. Y después vas a decir, pasó un año. Pasaron 2 años. Pasaron 10 años. Y pasaron 50 años. Pero esa obra la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hizo algo en el interior de este joven del hijo grosero. Porque hubo una transformación de adentro hacia afuera. Esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, a partir de ese momento que el muchacho se arrepiente, decide y dice, no, yo me voy. Me voy a la viña a hacer el trabajo que mi papá me mandó a hacer. ¿Qué se produjo ahí? La obediencia trajo honra al Padre.
Cuando tú obedeces, tú honras a tus padres, tú honras a tus autoridades, llámense profesores del colegio, llámense tu jefe. Miren, a veces no queremos hacer cosas para el jefe. No lo voy a hacer, no me da la gana. Oye, si te están pagando, hazlo, estás desobedeciendo a Dios. Obedece a tu jefe. No puedes deshonrar a tu jefe. La obediencia trae honra a la autoridad. La obediencia al Padre terrenal de este joven, al Padre terrenal, a quien puede ver, lo activa para poder ser entendido de cuál es la voluntad del Padre celestial, a quien no puede ver físicamente. Lo explico mejor. ¿Por qué el Señor nos pone a mi mamá y a mi papá desde que somos niños? Yo a veces le preguntaba al Señor, oye Señor, ¿por qué me diste a mi mamá y a mi papá? Dios pudo haberse creado otra figura, otra cosa. ¿Por qué me dio? Y un día el Señor me dio. Porque a través de ellos, que estás viendo, te estoy enseñando obediencia. Porque si los obedeces a ellos, a quienes estás viendo, me vas a obedecer a mí, que no me estás viendo. Entonces, nuestros padres son un entrenamiento para nosotros aprender obediencia. Tú aprendes a ser obediente en casa. Y cuando llegues al colegio, o tus hijos lleguen al colegio, o tus nietos lleguen al colegio, hablo por Rochi, o tus nietos lleguen al colegio, ellos aprenderán obediencia porque lo vieron en casa. Tengo por seguro que el muchacho que es desobediente con sus maestros es porque no pasó el examen de obediencia en casa con sus padres. En algo se pasaba la faja a los padres. Seguramente era desobediente y los papás le aplaudían. ¡Ay, mira, lo hizo la cama! Y los padres se reían. ¡Cuac, cuac, 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 cuac! Ese muchacho no hizo la cama hoy. Se orinó en la cama. Y se reían. ¡Ja, ja, ja! Fulanito se ríe. Se orinó en la cama. No. Hay que enseñarles que ese no es el lugar para orinarse. ¿Se orinó una vez? Sí. 2 veces, sí. 3 veces. Cuando ya sea la cuarta, empieza a ver como papá, como mamá, como abuela, también, cómo los van a ayudar. Pero de allí en adelante, esa obediencia va a repercutir en el colegio, en la universidad, en el trabajo, cuando se case, en la universidad de la vida. Se va a dar cuenta la importancia de la obediencia. Entonces, alguien que aprende obediencia, no solo aprende a ser obediente con sus autoridades, sino que termina siendo obediente a Dios. Terminamos siendo obedientes al Padre Celestial. El arrepentimiento del joven grosero trajo restauración y sanidad a ese muchacho. Trajo restauración y sanidad. El arrepentimiento le abrió puertas al reino de los cielos. A partir de ese momento se vio como hijo de Dios. Cuando tú te arrepientes, estaba hablando con alguien esta semana y decía, con alguien que hablábamos, mi esposa y yo,
y discerníamos. Ellos nacieron de nuevo, refiriéndonos a alguien que estábamos visitando. Y nosotros decíamos, ellos nacieron de nuevo. Pudimos discernir los dos que estas personas nacieron de nuevo. Nosotros necesitamos discernir si nuestros hijos han nacido de nuevo, si los que nos rodean han nacido de nuevo. A veces estamos en la iglesia por muchos años, pero puede que no hayamos nacido de nuevo. Y es importante el nuevo nacimiento en nuestras vidas, porque el arrepentimiento, ¿qué hace? El arrepentimiento te abre las puertas del reino. Y tú podrás entrar al reino de los cielos, porque el arrepentimiento es la puerta que se abre para tu entrar al reino de los cielos. Y por último, el joven grosero ahora entiende que las autoridades merecen respeto, merecen honra. Necesita aprender, eso se aprende desde la casa. El niño cuando está en la cuna aprende a entender la autoridad. Si tú coges a tu hijo por cada momento que esté llorando, te vas a volver loco o loca como mamá, porque te va a empezar a manipular. Los niños entienden porque la naturaleza pecaminosa viene de ellos y ellos empiezan a manipular. Cada vez que lloro, mamá viene. Mamá viene. No, déjalo que llore, que al poco rato se va a callar. Y le vas a enseñar obediencia también. Le vas a enseñar sumisión. Hoy quiero hablarte a ti que estás aquí. ¿Has tenido problemas desde niño con tus autoridades paternas? ¿Tuviste problemas? ¿O has tenido problemas? Tú dirás, pastor, pero yo tan viejo en esto. Ahora ponerme yo a pensar. Si tuve problemas con papá o con mamá, quiero decirte, así tan viejo, a mis 66 años, he reflexionado cosas y he descubierto cosas que no sabía. Y el Espíritu Santo de Dios me ha revelado y me ha dicho, te quiero transformar en esto. No dejemos para mañana algo que puedes hacer hoy. Porque el día de mañana necesitamos darle cuentas a Dios de nuestra vida y de cosas que no logramos. ¿Por causa de qué? Porque no las trabajamos. Cosas intrínsecas en nosotros que no las trabajamos. Por ejemplo, la autoridad paterna. Si tengo un fraccionamiento en mi autoridad paterna, créelo. Si meditas en tu vida, si lo tuviste, créelo que tuviste problemas con los profesores. Y seguramente has tenido en tu trabajo, con tus jefes inmediatos. Y seguramente si eres jefe, tus subalternos lo están teniendo contigo, porque estás recogiendo una cosecha. Autoridades eclesiásticas, nosotros como pastores, nos toca muchas veces enfrentar situaciones con personas que han tenido problemas con la autoridad paterna. ¿Por qué? Porque ellos ven en nosotros reflejado la autoridad de sus padres y a nosotros nos toca pagar esa factura. ¿Tú sabías eso? ¿Tú algún día habías meditado eso? Como pastores, pagamos facturas que no nos toca pagarlo a nosotros. Y nosotros debemos ir, y hemos ido a la presencia del Señor, y le hemos dicho, Señor, oramos por fulano. Vemos en fulano una actitud con nosotros que no es la mejor. Pero es un asunto de ellos con su autoridad paterna. Porque casi ni nos hemos relacionado. ¿Por qué nos están cobrando esa factura?
y le hemos orado al Señor. Así que reflexiona en esto y no dejes pasar esto mucho tiempo en tu vida. Porque el Señor quiere traer en ti, quiere traer victoria. Si tú no arreglas esto ya, créelo que el día de mañana lo vas a seguir viendo. Y peor, porque vas a empezar a recoger cosecha en áreas que tú no quisieras recoger. Pero porque no has sido diligente en sanar esto. Y lo más importante, tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos acompaña todos los días de nuestra vida para nosotros poder arreglar esto. Cuarto, aquí viene la parte final. La razón por la cual Jesús les habló a esos religiosos de esta parábola, de los dos hijos. ¡Wow! ¡Qué inteligencia y qué sabiduría la de Jesús! Esto es lo que yo llamo la confrontación de Jesús a los religiosos de la época. Miren lo que dice en el versículo 31 y 32. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, está hablando de Juan el Bautista, en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿qué palabras? Oigan esto, oigan estas palabras de Jesús. Y vosotros, le está diciendo a los religiosos, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creer. ¡Wow! Dios. ¿Quiénes eran los publicanos? ¿Y quiénes eran las rameras? Bueno, las rameras para nosotros es fácil entender, ¿o no? Pero ¿quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran judíos que cobraban impuestos para entregárselos al gobierno romano. Imagínense si los publicanos eran populares o queridos en medio del pueblo judío. ¿Creen ustedes que eran queridos? Nadie los quería. Nadie los eran la DIAN. Nadie los quería, no, pero nosotros amamos la DIAN. Rochi, por favor. Nosotros amamos la DIAN. Y las rameras eran las mujeres que se ganaban la vida entregando su cuerpo. Trabajadoras sexuales. Entonces, miren lo que Jesús está diciendo. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Qué está hablando el Señor? Está diciendo aquellos que verdaderamente se arrepienten. Abre puertas, el arrepentimiento abre puertas a los pecadores para entrar al reino de los cielos. Por eso es que nosotros a veces vemos personas y decimos, wow, fulano. Uy, ese tipo cuando estaba en el mundial era tremendo. Y esa mujer ni se diga. Hoy, dignos de admiración. Porque Dios los ha transformado. A eso se está refiriendo. Ellos llevan la delantera en el reino de los cielos. Porque si tú te arrepientes de verdad de lo que tú hacías, entonces te conviertes en un vanguardista. Tú vas a ir adelante. Y lo que está diciéndole Jesús a los religiosos es ese publicano que nadie quiere y esa ramera que todo el mundo juzga son los primeritos que van a entrar al reino de los cielos. Así que nadie puede hablar más de ellos. El arrepentimiento abre puertas a los pecadores en el reino de los cielos. El arrepentimiento
trae sorpresas en el reino de los cielos. Yo no sé si a ti te ha pasado, pero yo he visto como pastor, cuando alguien viene a la iglesia por primera vez y me dice, pastor, ¿y en la iglesia existe fulano? Sí, yo le digo, sí, y fulana también. Eran tremendos, pastor. Tremendos. Entonces, ¿qué hace el arrepentimiento? Trae sorpresas. Imagínense cuando nosotros ya estemos en el cielo. Las sorpresas que nos vamos a llevar. ¿A quiénes nos vamos a encontrar allá? Tremendo. Sigue diciendo Jesús. Porque vino a vosotros Juan. Recordemos que le está hablando a los religiosos. Miren lo que le está diciendo. Porque vino a vosotros Juan el Bautista, en camino de justicia, y no le creísteis. Oigan eso. ¿Qué les está diciendo? Miren, él está hablando a los religiosos y le dice, miren, Juan el Bautista vino. Ustedes lo escucharon y ustedes no le creyeron. Y yo les digo ahora, la religiosidad que ustedes tienen les ha endurecido el corazón. ¿Qué hace la religiosidad, entre comillas? Te endurece el corazón para creerle a Dios. Para creerle a Dios. La religiosidad, entre comillas, termina produciendo incredulidad en nosotros. Somos incrédulos por la misma religiosidad que hay en nosotros. Y sigue diciendo Jesús, pero los publicanos y las rameras le creyeron. ¿Qué les está diciendo? El arrepentimiento te ablanda el corazón para poder creerle a Dios y tener mayor revelación. Vuelvo al texto anterior, a de los dos hijos. Jesús entra al templo, están los ancianos, están los fariseos y le interrumpen el mensaje al Señor y le dicen, ¿con qué autoridad has venido tú a predicar esta palabra? ¿Quién te crees tú que eres? Dudaron de la autoridad del Padre y dudaron de la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Así que el arrepentimiento te ablanda el corazón para poder creerle a Dios. Y no solo eso, sino para tener mayor revelación. Estos religiosos tenían de frente a Jesús y no sabían que tenían al Mesías, al Hijo de Dios al frente. ¿Qué habla eso? Que no había revelación en ellos. La religiosidad no te da revelación. No te da revelación. El arrepentimiento, a través de la revelación, es lo que trae transformación. ¿Cuándo somos transformados? ¿Te arrepientes? Ese arrepentimiento te trae revelación, tú entiendes las cosas de Dios, lees la palabra y tú dices, wow, tengo que cambiar de actitud, yo no puedo seguir en las mismas. Y tú dices, yo cambio. Entonces tiene la transformación. El arrepentimiento a través de la revelación te lleva a la transformación. Eso fue lo que pasó con el hijo grosero. El hijo grosero se arrepintió, se le reveló Dios y dijo, tengo que cambiar de actitud con mi papá. No puedo seguir en las mismas. Me voy a su viña a trabajar. Entonces, la revelación, primero el arrepentimiento, luego la revelación trae transformación. Y al final, les dice Jesús a los religiosos que tienen allí de frente, y vosotros,
viendo esto, ¿no os arrepentisteis después para creerle? ¿Qué les está diciendo? La religiosidad les impidió a ustedes creerle a Juan el Bautista, porque no discernieron que era Juan. Juan era mi mensajero. Juan está predicho, profetizado desde Isaías 40. Se hablaba de Juan. ¿Qué vendría a ser Juan? A preparar el camino para Jesús. Él venía a allanar el camino, dice el profeta Isaías. Todo monte se ha quitado y todo bajo se ha allanado. ¿Qué estaba diciendo el profeta Isaías? Hay montes que están en nuestro corazón, montañas de incredulidad en el corazón, montañas que nos impiden ver a Jesús en cualquier circunstancia de nuestra vida. Que estamos viviendo en casa. A veces no sabemos que las circunstancias que estamos viviendo en casa, Dios quiere que las veamos con otros ojos y nos preguntemos, oye, ¿verdad? ¿Yo por qué estoy viviendo esto en la casa? ¿Por qué le está pasando esto a mis hijos? Porque la montaña de incredulidad en mi corazón no me deja verlo. Entonces tengo que decirle al Espíritu Santo, necesito contratar un bulldozer para que venga y arranque la montaña de incredulidad y de orgullo que hay en mi corazón, que no me deja ver la circunstancia que estoy viviendo en mi casa, con mi familia, con mis hijos. No lo estoy viendo. ¿Cuántas cosas está haciendo el Señor con nosotros como colombianos? A cada uno de nosotros, con lo que estamos viviendo. Dios está trabajando con nosotros como iglesia. Y hablo con la iglesia en general. Dios está queriendo que como iglesia nos humillemos más en la presencia del Señor. No dejemos que esta circunstancia que estamos viviendo como colombianos la llevemos como carga unos pocos. Somos la iglesia del Señor. Es un asunto que nos corresponde a todos. Entonces Dios va a trabajar con nuestros corazones. Así como hizo con estos religiosos, les dijo, ustedes estuvieron delante de Juan el Bautista y no lo escucharon, no le creyeron. No le creyeron. Cada circunstancia que vivimos o vivamos en nuestras casas, reflexionemos, meditemos lo que vivimos con nuestras esposas, lo que vivimos con nuestros hijos, con nuestros familiares cercanos, en el trabajo. No le eches la culpa todo al diablo. El diablo no es soberano sobre nuestras cosas. Buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. Para orar por las ofrendas, el Señor me ha regalado la palabra que está en Deuteronomio 16, del versículo 16 hasta el versículo 17, que dice: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, sino que cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová le ha dado. Así, mi amado, yo te invito a que hoy te presentes delante de Dios con esa ofrenda, con ese regalo que el Señor te ha brindado a ti para poder bendecir a otros. Y eso es lo que Dios quiere, que bendigamos a otros con lo que el Señor nos ha bendecido. Y orando por las ofrendas, Señor, multiplica, Señor, trae al que no tiene, para que podamos dar a aquellos que necesitan. En el nombre de Jesús, amén y amén.